Entramos con Carlos Ayrancén, el decano de la Facultad de Economía de la UPC, para hablar de este año donde la política ha estado muy agitada, pero los indicadores económicos no han bajado. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Anticipadamente, feliz año. Gracias. Pero me gustaría poder hacer un comentario que conecta lo que ustedes acaban de decir con cualquier análisis de corto plazo. Sí. El Perú en los últimos años se caracteriza porque la tendencia de sus índices de percepción de corrupción burocrática, como lo diría transparencia, o control de la corrupción burocrática, como diría el Banco Mundial, se han deteriorado. Cada día somos un país más corrupto y este indicador político tiene un tremendo correlato económico. Los países más corruptos son más pobres y menos dinámicos, pero mucho más pobres. Esto se nota si colocamos 180 países y comparamos producto per cápita con el índice de percepción de corrupción. La correlación es inusual para ninguna serie económica, incluso para las más entendidas. Lo que quiero decir es que el país se está deteriorando, crece menos, no solamente está polarizado políticamente, sino polarizado económicamente. Regiones como Tacna, Moquegua, Lima, en general, la costa sur desde Lima hacia abajo es mucho más rica que el resto del Perú. Sí. Claro, eso viene hace 20 años, pero figura o nos lleva a analizar un panorama donde el hundimiento de Lima y del Perú, el menor crecimiento de Lima. Ese año cerramos con un crecimiento por persona cercano al 1%. Nos engañamos diciendo que crecemos 2%, sin considerar el crecimiento demográfico. Pero la performance económica peruana me haría desearles a ustedes no un feliz 2023, sino un venturoso 2023 a 2027. Porque ni en 5 años se quiebra esta tendencia. Ese es el problema. Estamos en deterioro y esto es muy caro. Ahora, digamos, resumiendo rápidamente las circunstancias que ha vivido nuestro país en los últimos años, está por supuesto la pandemia, está, como lo mencionaba, el gobierno de Pedro Castillo, un gobierno que ha sumado ineptitud, clientelismo, una corrupción rampante, y que se cierra con un golpe de Estado, que, digamos, probablemente no hay una mayor demostración de inestabilidad dentro de un país que un quiebre de esa naturaleza. Y finalmente está la convulsión social de los últimos meses, de las últimas semanas, perdón. ¿Cuál es el resultado en términos económicos de este caldo de cultivo para este final del 2023, pero sobre todo para el final del 2022, pero sobre todo para el 2023 que se nos viene? A ver, la tendencia es negativa, nefasta, destructiva, pero que hayan habido 7 investigaciones fiscales contra un presidente con severas sombras de corrupción, eso nunca se ha visto en el Perú, señor Tola. Nunca lo hemos visto. El Perú ha reaccionado institucionalmente a un golpe de Estado. Caray, debemos reventar cohetes. Nunca hemos visto esto. Entonces, desde afuera dicen, qué raro que el Perú reaccione. Bolivia no reacciona, otros países, Venezuela no reacciona. Los exabruptos del señor Fernández de Argentina son impresionantes. Entonces, el Perú desde afuera es visto como un país que ha dado hasta ahora un primer pasito de respuesta y de defensa a su institucionalidad y a la separación de poderes. Económicamente, esto es tremendamente bien visto, aunque no va a bastar. Se han hecho tremendos daños al manejo económico del país. Uno muy sencillo. Hemos perdido miles de técnicos honestos y capaces y se han puesto gente que, por decirlo menos, no solamente ha tenido una trayectoria accidentada, sino que no tiene las más mínimas credenciales para el puesto. Entonces la señora Boluarte y su equipo tienen un enorme reto de limpiar, en el buen sentido de la palabra, un aparato estatal que no camina si no hay gente capaz adentro. ¿Qué puede pasar si se viene, digamos, lo que se está previniendo en el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Que no haya llegado la URI a tiempo, que las campañas agrícolas generen en este verano una, digamos, carencia de ciertos productos que haga que la canasta básica, digamos, se incremente?
¿Cómo se puede hacer para que, digamos, prevenir algo que ya no se hizo? O sea, que el gobierno de Castillo no se hizo. El ex candidato Sillones, que por muchos años estuvo metido en negocios agrícolas y sabe de la materia, nos recuerda que el año 2022 fue un año excepcional en agua para la agricultura. En este momento el problema de abastecimiento no hay, a pesar de que mucha gente no ha tenido acceso a la bendita urea. Para este año, esperemos que la gestión haga los ajustes para tratar de calibrar esto para el próximo, pero no estamos en nada parecido a una hecatombe agrícola, no. El sector agrícola y toda la economía está creciendo menos. La informalidad post-pandemia. La pandemia no solamente nos hizo daño, señor Tola, fue pésimamente gerenciada en materia económica y en materia de salud pública. Las dos curvas las desentendimos. O sea, eso sí tiene consecuencias, pero no tiene nada que ver con que Ucrania haya invadido, Rusia haya invadido sangrientamente a Ucrania, pero los errores estuvieron acá y hay muchos errores de política económica que el Banco Central, que el Ministerio de Economía deberán enfrentar este año. Y es como cuando uno tiene un hijito, le explica que los actos tienen consecuencias. Bueno, los actos de los últimos años, todos estos accidentes han tenido y van a tener consecuencias, pero eso quiere decir que los debemos enfrentar. Y gracias a Dios, hasta ahora los enfrentamos en el ducto constitucional, en democracia. Esto por no mencionar errores de bulto que son inexplicables, como por ejemplo dejar de promover el Perú fuera de nuestras fronteras para incrementar el turismo, la gente que venga a nuestro país y decisiones de ese tipo que son francamente incomprensibles. Señor, yo no entiendo cuando se habla de la salida del señor Castillo que se haga referencia solo al golpe de Estado. Es el gobernante más corrupto de la historia del Perú, con 7 investigaciones fiscales y casi nula posibilidad de que sea un hombre honesto. Y hay gente que es pagada, que va a protestar porque el señor Castillo se quede. ¿Podemos tolerar esto los peruanos? ¿Qué futuro tiene un país que no llama pan a lo que es pan y ese es lo que son eses? Ahora, de todas formas, esto es grave. De todas formas, cuando se ha hecho el análisis económico de nuestro país en los últimos meses, siempre se ha tirado de las cifras comparativas, diciendo que el Perú no estaba mal si se le comparaba con el resto de la región. Me encanta su pregunta. América Latina en los últimos 5 años crece menos que el África subsahariana. Si usted toma en cuenta eso en términos de crecimiento por persona, se da cuenta que compararse con América Latina es como que yo compare mi torso, mi barriga, con la de otros profesores de economía. Entonces voy a ser una persona que tiene un estado saludable, pero no es la realidad. Soy una persona que tiene que bajar de peso y América Latina es el peor referente en este momento para un país que requiere sacar a 4 millones más, además de lo que teníamos, de la pobreza. O sea, compararnos con Argentina, con el mismo Chile, es suicida, es torpe, es inadecuado, pero además hay un detalle interesante en esta historia cuando hacemos las comparaciones. El Perú, para realmente reducir pobreza, y voy a ser más salvaje, para desarrollarse en 20 años, debería aspirar a un crecimiento alto mayor al 7% por persona. No nos ponemos a pensar, ¿qué debemos hacer para cambiar la suerte de nuestra gente, para revertir la pobreza? No, este año vamos a crecer 2%, que es el doble que Chile. Por amor de Dios, no le faltemos el respeto a la gente que la está pasando muy mal. Y esto tiene que ver con una caída de la inversión. Ya cayeron los precios externos. Toda esa campana preciosa que se dio en la pandemia ya desapareció. Entonces, tenemos un Estado súper inflado, pésimamente administrado, con índices de corrupción que si se miden bien deberán ser escandalosos, pero damos señal de defender institucionalidad y, de hecho, deshacerse de un gobierno de este tipo es importante para la toma de decisiones. Para mucha gente la está viendo con cierta expectativa. De acuerdo, una última pregunta. Dice que deberíamos crecer de 7% a más.
durante muchos años, en los años de la bonanza, el crecimiento económico, se decía que no se podía crecer a más de 8% porque el país no estaba capacitado para crecer más. Es decir, no había suficientes carreteras, no había suficientes aeropuertos, los puertos no eran lo suficientemente eficientes como para soportar la carga de un crecimiento de esa magnitud. ¿Ha cambiado en algo eso? No, la razón por la que los países crecen 7% sostenidamente es porque hacen todo lo que sea necesario para crecer a ese ritmo, porque entienden que el compromiso es con el pueblo, porque el gran beneficiario de todo crecimiento alto es pro pobre. Cuando a los chinos hoy les piden que bajen sus emisiones de CO2, en los cuales los latinoamericanos somos los campeones mundiales, somos un paraje, somos un pulmón del planeta, a pesar de Madre de Dios. Cuando a ellos se les pide que respeten el medio ambiente, que deberían hacerlo, ellos dicen, tenemos que crecer para que nuestra gente no se muera de hambre. Porque eso pasa en China. En el Perú, en América Latina, nosotros queremos crecer menos y nuestra gente se muere de hambre. A ver, crecemos poquísimo. Somos un pulmón. Nuestra prioridad debe ser hacer todo lo necesario por crecer a alto ritmo, porque eso hace dos cosas. Reduce la desigualdad, que para mí es menos importante, pero sobre todo derrumba la pobreza. Entonces lo que debe hacer el gobierno, la señora Dina acaba de llegar, tiene que ordenar la casa, tenemos que dar soporte al formato democrático con ella, pero de ahí en adelante hay que elegir y hay que mirar crecimiento mucho más alto. Y cuando le dicen que no se puede, siempre hay gente que dice que no se puede. Que 2% está bien, voy a ser malo en esto. Hay de todo precio las opiniones, pero el Perú debería aspirar al más alto crecimiento posible porque nuestra gente pasa hambre. Se va a provincias. Hay regiones con productos per cápita de $3,000 de 2015. Eso es Bolivia. Eso es pobreza. No podemos darle el espalda, tenemos que priorizar el crecimiento. Bueno, Carlos Agrancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y feliz año. Un honor estar con ustedes. Y feliz 5 años próximos, porque lo necesitamos. Hasta pronto, gracias, Hasta pronto. Carlos.